Guayas, toca volver a suspender el proceso electoral y ahorita no tenemos fecha para el proceso electoral del Guayas nuevamente, aunque si bien ya se había planteado que iba a ser el 12 de noviembre la fecha de elecciones, nuevamente estamos sin fecha de elecciones en el Guayas. Esto porque tenemos un reglamento que se construyó al apuro, atropelladamente, sin consulta a la ciudadanía, porque fue un reglamento que solo se impuso y dijo, va así. Nos lanzamos una sola jornada, no se aprobó con debate y eso llevó a un reglamento atropellado, un reglamento electoral que no te permitía llevar adelante los procesos bien, de manera correcta y bueno, nos enfrentamos a un proceso electoral que al final terminó siendo polarizado, ¿no? Porque había varias candidaturas, 5 candidaturas, pero de entre estas 5 candidaturas realmente había 2 que de alguna manera logramos polarizar el proceso y que de ahí devino un poco el mecanismo, la forma de elección. Una elección polarizada, una elección en la cual primera semana se decantan las elecciones en los núcleos provinciales y luego hay una semana, ¿no?, de trabajo, un poco también de cabildeo. ¿Qué sucedió en esta semana? ¿Cómo se logró romper esta, no sé si decirlo tendencia, ¿no?, pero ustedes sabían que era bastante difícil sacar a esa postura política que estuvo instalada en la Casa de la Cultura durante mucho tiempo? ¿Cómo crees tú que se dio o se decantó este nuevo momento de la Casa de la Cultura? Bueno, el proceso no se puede resumir a una semana, es un proceso bastante más largo que eso, ¿no? Y es un proceso que viene de demandas de hace mucho tiempo atrás, de decir, veamos qué pasa en la Casa de la Cultura, porque es un espacio que no tiene participación ciudadana, que no tiene presencia de la gente, es un espacio que se ha vuelto ilegítimo, es un lugar donde no sucede nada. Y eso llevó a un sector cultural que estaba como a ver qué pasa con la casa. Además, es la institución más longeva del tema con vigencia o con existencia actual en el Ecuador sobre el trabajo cultural. Es una institución con un reconocimiento importante, con una presencia en todo el país, con infraestructura en las 24 provincias, con infraestructura en muchísimos cantones. ¿Y qué pasa con esta institución? Y esa crítica llevó finalmente a un debate amplio durante la etapa de debate sobre la configuración de la ley de cultura. Y ahí se metió un instrumento que puede ser cuestionado, que ha sido cuestionado, que algunos, yo personalmente creo que hay que revisar esa lógica, pero el rato que dijeron, la Casa de la Cultura está conformada por sus miembros y por los inscritos en el RUAC, ese rato abriste una puerta. Esa puerta nos permitió hace 4 años atrás, un poco más, un ingreso de otras actorías a la Casa de la Cultura. Y estas nuevas actorías que ingresaron a la Casa de la Cultura construyeron internamente, o construimos internamente, otros debates, otras perspectivas, otros diálogos respecto a lo que había que hacer. Y finalmente nos terminamos consolidando en un bloque hacia adentro de la Casa de la Cultura que teníamos otra visión. Y este proceso también se acompaña con que ya el primer ingreso luego de la aprobación de la ley de cultura es el que se da hace 4 años atrás y ahora en esta nueva proposición de ley hay nuevas actorías, ¿no? En este nuevo momento de elecciones hay otras actorías, hay otros intereses, hay otros, gente que viene con otro diálogo y además también lo sentimos, no solamente desde el sector, desde este sector que venía, digamos, entre comillas, del RUAC, para decirlo de alguna forma, o estas actorías más jóvenes que estaban ahí, no solamente de ellos, también de las otras actorías ya hubo un cansancio respecto a lo que sucede en la Casa de la Cultura. Es decir, ¿cómo es posible que 30 años después siga la misma administración y que no haya cambios? Había incluso sectores que tienen como esta relación más cercana a la casa, como una propiedad, como parte de este gueto, de este club, que también decían, sí, pero esta casa ya no me representa, esta casa ha perdido legitimidad, ser miembro de la Casa de la Cultura ya no es ser nada. Entonces, estos sectores también buscaban un cambio y eso de alguna manera articula el proceso de transformación. Entonces, este proceso decanta en las elecciones del 20 y el 21 de julio y luego de agosto, no, perdón. Y luego vamos a tener el proceso electoral en esta semana, que es una semana de viajes, diálogos, propuestas. En realidad nos coge la sorpresa porque nosotros esperábamos nosotros en realidad sabíamos que teníamos 12 votos. Esa era una cuenta que siempre teníamos. Sabíamos que de los 26 votos que habían íbamos a tener 12. Esa era nuestra cuenta. Pero nosotros esperábamos que los otros candidatos tengan más votación en realidad. Pensábamos que la lista, el candidato que iba a la reelección tenía menos votos de los que tenía y que esos votos estaban divididos en algunos. Eso era el mapeo que nos da esa búsqueda. Nos llegamos al día de las elecciones y nos encontramos con el 12-12-1 y nos deja ahí como, a ver, ¿de dónde habían estos votos? ¿No? Pensábamos que estaban por otro lado varios de esos votos, pero bueno, no creo que
Ahora el momento es otro, hemos ganado la elección, estamos consolidando el proceso, articulando, dialogándonos con todos los directores, incluso los que vienen de los que estaban hacia el otro lado, dialogando, conversando, planteando alternativas y también construyendo con esas vocerías, porque también hay que escuchar esas vocerías diferentes para tratar de construir un proceso nuevo, ¿no? Es decir, en otras relaciones de poder, en otras condiciones, pero todas las posturas tienen que ser en una casa que es de encuentros, ¿no? Tenemos que poder recoger esas posturas también. A ver, estamos hablando de estas posturas, de este bloque nuevo que se instala, de este nuevo aire que llega a la Casa de la Cultura. Primero quisiera preguntarte al respecto y quizás en un diagnóstico corto, porque me imagino que hay muchas cosas que decir, pero ¿cuál es el primer diagnóstico que tú estableces al llegar a la presidencia de la Casa de la Cultura? Bueno, el primer diagnóstico que establecemos es que no hay institucionalidad. Pues lo primero que te decía, aquí en la Casa de la Cultura no tiene ningún nivel de institucionalidad y eso sucede en los núcleos también. Es decir, los procesos mal hechos, unas lógicas administrativas que no corresponden con nada. Este discurso de la autonomía había sido manipulado de una forma tal que bajo el nombre Somos Autónomos, por último, hay evidencias de aquello, se decía, como somos autónomos, aquí la Contraloría no puede entrar. Y claro, es decir, la autonomía no implica eso. La autonomía es una posibilidad de tomar decisiones dentro del marco de la política pública, que está definida por el Ministerio de Cultura como ente rector, pero dentro del marco de la estructura de la política pública tienes la posibilidad de generar tus propios planes, proyectos y acciones que vas a llevar adelante. Eso no implica que eres una institución independiente del mundo y que manejas fondos públicos, somos una institución pública. Y creo que lo que se evidenciaba eso. Lo otro que también te das cuenta es que se pensaba la Casa de la Cultura no como una institución pública, pensaban que la Casa de la Cultura era un club privado que tenía recursos del Estado. Y entonces cuando empiezas a decirles esto no es un club privado, es una institución pública, aquí hay plata del Estado. Aquí este presupuesto que puede ser chiquito, 12 millones de dólares para todo el país, en unas condiciones muy complejas, sí, pero este poco recurso que tienes ahí es plata pública, es plata del Estado, es plata, no del Estado, es plata de la gente. Es decir, nosotros ponemos como ejemplo en el primer diálogo que hacemos ya con todos los directores nombrados de la Casa de Cultura, es decir, que el trabajo que vamos a hacer tiene que tener una premisa fundamental, y es que nuestro sueldo y el dinero con el que funciona la Casa de la Cultura está pagado por la señora que vende los motes a la vuelta de la Casa de la Cultura. Esa señora con su trabajo paga que nosotros estemos aquí y que podamos trabajar. Entonces tenemos que reconocer lo público como eso. Y tenemos que trabajar bajo esa visión, romper esta lógica del club privado. Y eso creo que es el primer esfuerzo que estamos tratando de hacer, porque todavía está ahí presente. En esta búsqueda de eliminar estas lógicas de club privado o de grupos que llegan a la casa y lo cooptan, se plantea una pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo llegas tú? ¿Con qué apoyos? Y cómo eso se refleja en la conformación de tu equipo de trabajo. ¿Cómo tú has buscado establecer este equipo? ¿A quiénes podemos encontrar? Cuéntanos un poco con quién estás planificando este nuevo momento de la Casa de la Cultura. Bueno, a ver, creo que cuando conformamos los apoyos, lo que llegó fue un diálogo que decíamos, esto es lo que nosotros planteamos, esto es lo que nosotros buscamos, y lo que buscamos es un cambio para la Casa de la Cultura que se articule de otra forma con el sector y que le permita buscar otras salidas y otras alternativas al sector cultural. Reconocernos como representantes de las demandas de los artistas, porque capaz la ley no dice eso, pero en términos absolutamente prácticos, el único lugar donde artistas y gestores culturales tienen la posibilidad de votar y decir, este es mi representante, es la Casa de la Cultura. Por lo tanto, eso te da un nivel que no está en la ley, pero que es ético. Si tú tienes que representar los intereses de los trabajadores del arte. Y esa es la propuesta con la que llegamos. Si planteamos eso, también planteamos el tema de la descentralización, de la necesidad de trabajar hacia los territorios. Y esa es la agenda con la que nosotros llegamos. Y esa agenda se construye con los votos de los miembros de la Junta Plenaria, pero nunca se sacrificó un solo nombramiento de un solo director a cambio de un respaldo de un voto. Eso lo que hicimos fue construir una propuesta y luego con cercanías fuimos conociendo gente con la que habíamos trabajado en la campaña, gente que conocíamos de antes, que las invitamos a ser parte del equipo y también escuchando recomendaciones. El equipo se conforma bastante diverso, tenemos el equipo de directores nacionales, tenemos más mujeres que hombres entre las directoras, tenemos una presencia de provincias importante, hemos buscado como tener una representación diversa respecto
a la situación de cómo se representan estas actorías. Un poco ahí fuimos construyendo un equipo que es diverso. La aspiración que tendríamos es reformar internamente la casa, poder asumir la dirección de la casa, empezar a organizarla y plantear que hay ciertas direcciones que sí deberían tener un mayor nivel de participación ciudadana en la toma de decisión de quién va a estar al frente. Eso nos parece que tiene que ser importante, pero en este momento no era el momento para hacerlo porque estamos arrancando un proceso de transición y no puedes lanzarte una transición en medio de poder convocar un proceso de ese tipo que te va a llevar meses hacerlo, pero además llegan directores que llegan bajo un respaldo de algún sector o bajo una carpeta que es evaluada, etcétera, que llega con su propia propuesta y se topa con una institución que ahorita no es institución. Entonces no puedes lanzarle eso, tienes que construir el proceso de transición y estamos construyendo ahora la transición. El equipo es bastante diverso, hay gente de otras partes, nos hemos tomado algunos nombres que venían de la UARTES en realidad, por ahí ya me reclamaron, así que les voy dando algunas bajas a la Universidad de las Artes. Eso me señalaron hoy justo en la mañana, me lo reclamó el rector de la universidad. La semana anterior me lo reclamó también el vicerrector. Pero bueno, sí, es decir, aquí también ese también creo que es el diálogo que tenemos con el UARTES también, porque reconocemos el rol importante que tiene la universidad y que hay actorías importantes dentro de la universidad. Está algunas de las direcciones más, digamos, todas tienen un nivel de importancia porque lo administrativo es sumamente importante. Eso no lo vemos porque realmente desde el sector que demandamos, las políticas de fomento, qué vamos a hacer con la cinemateca, qué pasa con la biblioteca, pero en este momento que atraviesa la Casa de la Cultura, lo administrativo es lo más importante porque tienes que ordenarlo hacia adentro. Y entonces hemos nombrado también un equipo administrativo muy potente, muy capaz, con perfiles interesantes. Hicimos públicos hace unas semanas, 2 semanas atrás, todos los nombres de quienes están en todas las direcciones, que nos parece que tiene que ser público esa información, tienen que saber quiénes están frente a la Casa de la Cultura y en ese hacer público quiénes están frente a la casa se puede evidenciar también que todos los perfiles son realmente calificados, ¿no? Nombramos un equipo bastante diverso y creemos que es un equipo bastante interesante para llevar adelante la transición, que es lo que ahora tenemos que afrontar. ¿Y cómo ha sido el trabajo con ese equipo? Intenso, supongo. Intenso, ¿no? Me odian un poco, ¿no? Algunas compañeras ya me reclamaron formalmente que primero no les puedo poner reuniones después de las 6:30 de la tarde, y me dijeron. Y luego me dijeron que el hecho de que tengan un sueldo de directores no implica que tienen que tener más horas de trabajo, sino que sus responsabilidades son mayores. Pero que eso no implica que les puedo convocar a reuniones a las 7, 8 de la noche. Pero el problema es que no hay otra hora en la agenda. Así que, entonces, sí, hemos tenido esta semana, hemos recién llegado, ¿no? Estamos recién un mes, poco más de un mes en la Casa de la Cultura. Y cuando recién llegas a un espacio tan complejo como la Casa de la Cultura, las agendas nos demandan eso. Esperamos que en el futuro podamos liberar, hasta por temas personales también, decirles, tengo a mis perros abandonados en Ambato y les extraño desesperadamente, pero están en Ambato, no pueden estar conmigo, sería irresponsable de mi parte llevarles a vivir conmigo a Quito. Pero hemos tenido unas agendas bien complejas, un trabajo bien intenso y además algo que para nosotros es importante, es que tenemos que tener presencia en los territorios, tenemos que estar en las provincias. Hace un instante señalaba, me decían que el anterior presidente de la Casa de la Cultura, el periodo anterior, vino una sola vez a Guayaquil en los 4 años. Y yo en este mes ya he venido 3 veces a Guayaquil. Vine a la clausura de Bienal Nómadas, he venido el día de hoy y me tocó hacer un viaje de emergencia para el velorio de Jorge Velasco Mackenzie, así que he estado ya 3 veces aquí en la ciudad de Guayaquil. Y claro, hemos estado en Manabí, en Riobamba, en Cuenca, en Ambato he estado ya 3 veces también. Oficialmente, no solamente por mis temas personales. Pero claro, es una presencia nacional que hay que tener y hay que asumirlo así, y los tiempos de trabajo nos demandan entregarnos en este momento que es la transición, y como es un momento de transición, necesitamos poner mayor esfuerzo y además en un momento tan complejo como el que atravesamos la casa en varios puntos, ¿no? Ya que hablamos de este tema de lo nacional, aprovecho para quizás un tema un poco más conceptual, para entender un poco más cuál es tu perspectiva